Hablábamos en la primera parte del programa acerca de esta conexión entre la porción de Korah, de Coré, y este evento que sucede en donde Números 16:30 dice: si Dios hiciere algo nuevo, ¿sí? Que nos remite a la raíz verbal de la creación, ¿sí? Aunque muchos comentaristas lo combinaban con esta acepción de la raíz verbal acerca de cortar, ¿sí? Porque la tierra se va a cortar. Esto está en Números 16:30. Y como les decía, hay otras conexiones con el comienzo de Génesis, ¿sí? Que quiero mostrarles aquí en los próximos minutos. Ya les había mostrado también la conexión entre la tierra abriendo su boca, que es algo que había sucedido en el tiempo, o al menos poéticamente hablando, en que la tierra abrió su boca para recibir la sangre de Abel, ¿sí? Habiendo sido asesinado por su hermano Caín. Por el otro lado, ahora nos vamos a ir a Números 17, 3 y 4, que esto es en el hebreo, en el español está en Números 16, 38 y 39. Va a decir, recuerdan que, bueno, ya van a leer en detenimiento lo que es la porción, ¿sí? Están yendo la facción rebelde de Israel con sus incensarios a presentar una ofrenda, lo cual es reminiscente a los hijos de Aarón, que fueron quemados, ¿sí? Por haber ido en el tiempo no adecuado a hacer esta ofrenda. Pero nos habla aquí, dice que Dios le dice a Moisés: di a Eleazar, hijo de Aarón, que tome estos incensarios del medio del incendio, porque son santificados, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas. ¿Okay? Fíjense aquí, esta es la palabra que tengo resaltada: planchas batidas. ¿Okay? Y serán como señal. Bueno, esto es otra palabra, lo dejamos ahí por un segundito. Y al final del versículo 39, y los batieron para cubrir el altar. ¿Qué significa batir? Es un proceso de trabajo con el metal que lo está achatando, básicamente. En Números 17, 3 y 4, vamos a ver cuál es la palabra en hebreo. Dice: Ve'asu otam rikuei pajim. Pajim es planchas. Rikuei es lo que es traducido como batidos. Y en el versículo 4 dice: Va yerakum tzipui la mizbeach. Y las achataron, hicieron este proceso, ¿sí? Las batieron para cubrir el altar, el mizbeach. Entonces, en lo que me estoy enfocando aquí, para conectarlo con Génesis 1, es esta raíz, la raíz raká, que significa achatar un metal, que es utilizado de esa manera. ¿En dónde vimos esa palabra? Esa palabra aparece en Génesis 1:6, en donde dice: Vayomer Elohim Yehi rakia betoch hamaim. Dijo Elohim, el segundo día de la creación, que haya un raquía dentro de las aguas. ¿Okay? La palabra para firmamento en hebreo tiene la misma raíz que esta acción de achatar un metal. ¿Sí? Y ya veo ahora llegando a los terraplanistas. Yo no me voy a meter en eso, pero es simplemente cómo está
cómo se comunica, ¿sí? Estos conceptos divinos de la creación con una actividad manual, ¿sí? De alguien que trabaja con el metal. Vayas Elohim et harakia, y Elohim hizo el raquía, ¿sí? Para separar entre las aguas y las aguas. Va yaas, ¿sí? Hizo, yaas, de la raíz asá, y aquí donde habla de Rikuei, también dice Veasú, ¿sí? La misma raíz verbal de hacer, pero ahora hablando de esos incensarios que utilizó Coré y sus secuaces, ¿sí? Así que me pareció interesante eso. Números 16-22, vamos a ir bastante rápido por estos, no nos podemos quedar mucho tiempo, pues ya vamos avanzando con el tiempo, pero fíjense aquí en el versículo 22, lo que dice, ellos se postraron sobre sus rostros. Dios le habló a Moshe y a Aarón diciendo que quería exterminar a toda la congregación, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. En el hebreo, Vayomru el Elohei Harujot, Dios de los Rujot, ¿sí? Una palabra que no es tan común siendo utilizada, ¿sí? Para los espíritus, pero aparece aquí. Y la palabra ruach, ¿sí? Acá aparecían, ruach significa viento, literalmente, viento o espíritu. Acá siendo utilizado en relación con los rujot de la carne, ¿sí? De los humanos, pero en Génesis 1 también tenemos la palabra ruach, pero siendo utilizado como el ruach de Elohim. Al comienzo, antes de la creación, ruach Elohim merajefet al pnei hamaim. El ruach, el espíritu de Elohim, estaba sobrevolando sobre la superficie de las aguas. Entonces ahí tenemos la palabra ruach. La palabra o la raíz badal en Números 16:9, 16:21, aparece varias veces esta palabra en esta porción también. Aquí es traducida como: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, hablándole a Coré, si ellos ya eran levitas, son apartados. Esta raíz podría tranquilamente ser kadosh, ¿sí? Pero no es kadosh, es ivdil, ¿sí? Ameat mikem ki hivdil Elohei Israel etchem, que Dios diferenció, que los separó a ustedes de entre otros. Y en el versículo 21, diciéndoles a Moshe y a Aarón: apartaos de esta congregación. Apartaos es hibadlu mitoja edad, sepárense de entre medio de la edad. Y estoy seguro de que si buscamos esta palabra puede aparecer más veces. Ahora no la voy a buscar, pero aparece más veces en esta porción, esta acción de separar, badal, de estar diferenciado, estar separado. Esta palabra en Génesis 1 aparece en el segundo versículo, en donde dice, más bien en el cuarto versículo, donde dice: Vayaré Elohim et haor kitov, vio Elohim la luz que era buena, va yavdel. Aquí tenemos la raíz badal, ¿sí? Diferenció o separó Elohim ben haor u ben hachoshech. Separó Dios entre la
luz y la oscuridad. Y posteriormente en el versículo 7, aquí en conjunción con el raquía, el firmamento, dice Vayavdel ben Hamayim asher mitachat la raquía, diferenció o separó entre las aguas que están debajo del raquía, debajo del firmamento, con las aguas que están por sobre el firmamento. ¿Ok? La palabra badal. Números 17.3 o 16.38, si lo miran en español. Estábamos aquí antes viendo lo de las planchas batidas, y dice que estas planchas batidas serán como señal a los hijos de Israel. En el versículo 17.10 aparece nuevamente una expresión parecida. Dice acerca de la vara de Aarón ahora. Toda esta historia está relacionada, ¿sí?, con el cuestionamiento de la autoridad seleccionada por Dios. Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio del arca para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿Okay? Entonces, comenzando con el 16.38, ¿sí?, acerca de estos incensarios, iban a ser una señal para los hijos de Israel. ¿Okay? Ya saben, si saben dónde aparece esto en Génesis, me dicen ahí en los comentarios. Yo creo que ya se imaginan a dónde voy a ir. Pero primero les muestro aquí en el hebreo. El 17.3 es donde aparece esto en el hebreo. El 16.38 en español, 17.3 en el hebreo. Dice, Ve'asu otam rikuyei pajim. Y al final del versículo dice, Ve'ihiu leot livnei Israel. Y serán una ot, serán una señal para Bnei Israel. Y en el 17.25, en el hebreo, acerca de la vara de Aarón, Hashev et matea Aarón lifnei ha'edut. Ha'edut siendo el arca, ponerlo frente en el arca, o frente al arca más bien. Y será un mishmeret, será leot, livnei meri. Será una ot, una señal para los hijos rebeldes, ¿sí? Y esta palabra en Génesis va a aparecer en el versículo 14 en conjunción con las luminarias. ¿Okay? Versículo 14, Vayomer Elohim, y dijo Elohim, que haya meorot en el raquía, que haya luminarias en el firmamento del Shamaim, de los cielos, lehavdil, para separar ben hayom u ben halayla, entre el día y la noche, vehayu leotot, y serán como señales. ¿Okay? Serán como otot. Esas luminarias van a servir como otot y van a servir también como moadim. ¿Sí? Esta palabra tan interesante que significa tiempos señalados, ¿sí? Pero esta es una raíz muy cargada. La raíz moed, vemos esa lista de moadim en Levítico 23, ya pasamos por esa para allá. Pero la palabra moed también es utilizada, por ejemplo, para la tienda de reunión, ¿sí? El ohel moed. Y la palabra moed, ¿qué les digo? También aparece, y esta es la última palabra que les muestro, porque ya ven, es una lista de palabras que se relacionan aquí, en el 16.2 de esta para allá, en el 16.2, que dice, muy interesante, estábamos viendo justamente este versículo ayer en la página del Instituto Hebreo Bíblico. La gente que se levantó contra Moisés, estos 250 de los del consejo, ¿sí?, príncipes de la congregación,
de los del consejo. Fíjense la palabra para consejo en el hebreo. La palabra para consejo es justamente moed, que significa este tiempo señalado. ¿Sí? ¿Cómo es la palabra traducida aquí en 1.14? Servirán para señales y para estaciones. ¿Sí? Que vimos, la palabra estaciones no refleja realmente lo que es un moed, ¿sí? Moadim, y aparece aquí en relación a los hijos de Coré, que ellos eran Criei Moed. Es traducido como los del consejo, pero más adecuado sería Criei, viene de Kará, que significa llamar, convocar, como tenemos una Mikra Kodesh, ¿sí? Una santa convocación. ¿Y a qué llamaban? Llamaban a un Moed, llamaban a esos tiempos señalados por el Creador. Los hijos de Coré tenían esta función, entre otras, como levitas, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy.